economista. Ustedes la pueden escuchar y seguro que la escuchan en La Burra Arisca, un podcast muy entretenido, siempre interesante en el contenido. Yo soy fanática. Adina, como siempre, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por tenerme acá con ustedes. Y Vero Teijeiro, una crack en TikTok, y de verdad que a uno lo pone a pensar sus propias creencias, analista. También, Vero, qué placer tenerte por acá, tenerlas juntas, por supuesto, y a contrastar ideas. Bienvenida, Vero. Muchas gracias por invitarme. Oigan, estaba viendo sus posts en Twitter y en tu caso, Vero, en un video en TikTok. Primero, ¿por qué es necesario votar? En palabras simples, Adina. Bueno, creo que es necesario votar porque es nuestra primera responsabilidad y derecho ciudadano. Porque si todos estamos hablando, tuiteando, posteando y haciendo videos de cómo queremos construir un mejor país, empieza con el voto. Punto. Faltan muchas cosas además, pero empieza con el voto. Claro. ¿Vero? Coincido. Yo siempre he visto todo este tema de votar al final puede ser lo que yo le llamo una decisión de adultos, ¿no? Realmente cuando tú creces igual y no siempre te van a gustar todas las opciones que tienes, o una de las opciones siquiera, pero es importante, ¿no? Al final no estamos hablando de un reality show donde pues si no te gusta nadie pues no votas. O sea, realmente aquí votes o no, una de esas personas va a gobernar tu alcaldía, tu municipio, tu país. Entonces es importante que aprendas a tomar decisiones incluso cuando las opciones quizás no te parezcan tan adecuadas. Y como comentaba, pues realmente sí es como el primer paso de muchos que hay que dar. Hay mucha gente que dice, voy a anular mi voto, y otros dicen, no tiene ningún sentido anularlo. Las voces a favor y en contra, Vero, ábrenos los ojos. Yo estoy de acuerdo que no tiene ningún sentido. Usualmente el voto nulo se da por dos razones que parten de lo mismo, que es los candidatos no me representan. Entonces esto pues en teoría es ya sea una protesta o digamos ser consecuente con esta idea de que no te representan. Entonces, si los candidatos no me representan, volvemos a lo mismo, pues ya están ahí, ¿no? Y a mí algo que no me gusta tanto de esta idea del voto nulo porque los candidatos no me representan es que no pensamos un poquito más allá de qué hicimos nosotros para tener candidatos que nos representen. O sea, realmente dejamos como todo totalmente en mano de los partidos. No nos metemos en el proceso, no nos involucramos comunitariamente para generar líderes que puedan ser llevados a ese tipo de puestos. Simplemente pues no nos movemos en ese sentido y al final llegan las elecciones y es como, no me representan, entonces no voy a votar por nadie, ¿no? Y por el otro lado, si vamos a hacerlo de una forma de protesta, realmente creo que lo primero que necesitamos en una protesta es que la persona contra la que estamos protestando le interese. Y es una realidad que los partidos no tienen un problema con el voto nulo. O sea, la regulación que tenemos no les afecta tanto el voto nulo. Entonces, pues es como una protesta que a ellos no les afecta y por lo tanto no van a actuar en consecuencia. Adina, ¿coincides? Coincido completamente. El voto nulo se me hace como esta rabieta del niño chiquito que como no le gusta lo que está en la boleta, hace su berrinche y no va a votar o tacha su voto o apunta en la boleta cualquier cosa para demostrar que está en contra, cuando las boletas, si son nulas, nadie las lee, nadie se preocupa porque pusiste algún mensaje. Eso es número uno. Número dos, este tema de los candidatos no me representan, que lo he oído muchísimo. Perfecto, los candidatos no te representan. México te representa, tu país te representa, entonces tienes que ir a votar. Y el tercer punto es ver el voto nulo como una señal de protesta. Y estoy completamente de acuerdo con lo que dice Vero, de que pues, protesta le tiene que importar hacia quien estás protestando lo que estás diciendo. Pero ¿en serio quieres hacer una protesta? La protesta empieza el 3 de junio, cuando cambiemos como ciudadanos y empecemos a protestar por la rendición de cuentas, porque los votos se cuenten de la manera adecuada, porque la transición, sea como sea, de quien sea, sea una transición pacífica y democrática, y porque el resto del sexenio y el resto de la vida poder generar un sistema político en donde los ciudadanos exijamos aún más, o exijamos más porque no exigimos nada, de los candidatos y del gobierno. Esa es la protesta.
Esa es la protesta que tenemos que hacer. Oye, y en todo caso, en vez de estar de quejetas en redes sociales, porque hay puro valiente en redes sociales, porque nadie le responde, pero al final, si queremos quejarnos de algo, ahí está el voto de castigo o incluso el voto de apoyo, de efectivamente lo has hecho bien como partido político, como funcionario, vuelvo a votar por ti. Es una manera de castigar o beneficiar al final, pero esa es una de las vías, como dices, no tanto el voto nulo y también la idea de ser responsables, de ser adultos con el uso de nuestro voto, Adina. Ser responsables no solo con el uso del voto, sino si tenemos 15 minutos para sentarnos a hacer cualquier cosa en redes o ver un partido de fútbol o lo que cada quien diga y mande, averigüemos en esos mismos 15 minutos quiénes son nuestros candidatos, quiénes son nuestros candidatos para el Senado, quiénes son nuestros candidatos para diputados, quiénes son nuestros candidatos para puestos locales, porque presidentes y jefes de gobierno en los diferentes estados, todos estamos muy conscientes quiénes son por la cantidad de dinero que se gastan en panfletos y en colgar cosas en la calle, pero el INE tiene si te metes a la página del INE a nivel nacional o de los institutos electorales de cualquier estado a nivel local, en 3 minutos o menos, en 30 segundos, sabes perfectamente bien en dónde vives, cuál es tu distrito, quiénes son los candidatos y por lo menos empezar a tener una idea por quién vas a votar. Y aquí hay 2 cosas que tienes que tomar en cuenta. Definitivamente en esta elección estamos votando mucho por partido porque estamos tan politizados y tan enconados los unos con los otros que hay una elección en donde privilegias al partido, pero después también tenemos que saber por quién estamos votando, cuáles son las propuestas de esa persona a la que le vamos a dar nuestro voto, que vamos a mandar al Senado, que vamos a mandar a la Cámara de Diputados, que vamos a mandar a las alcaldías, que vamos a mandar a los gobiernos y a los legislativos locales. Eso también lo tenemos que hacer. Y el voto de impacto o el voto inteligente implica también estar informados por quién vamos a votar. Hace poco alguien aquí decía que lo único que le importaba era saber qué proponía cada uno de los candidatos en el tema de las pensiones y a partir de eso iba a determinar su voto. Y efectivamente es que estamos votando por el día de hoy, por los 6 años, pero también por nuestra vejez, Vero. Sí, o sea, totalmente. Obviamente está el tema de pensiones, pero es algo que yo siempre comento mucho por esta idea de ir a votar, ¿no? O sea, al final, quieras ir a votar o no, una de esas personas va a quedar y esta persona va a tomar decisiones que van a impactar a tú incluso el resto de tu vida y tu pensión, hasta la vida de tus hijos, ¿no? Entonces, pues es un tema bastante complejo y que realmente sí requiere, aparte del tema de propuestas, como comentaba ahorita Dina, es el tema también, que justo lo que decía, de ese seguimiento, ¿no? O sea, una cosa que a mí no me encanta del tema del voto nulo como protesta es que creemos que estamos haciendo mucho cuando en realidad no estamos haciendo nada, ¿no? Tanto si votas como si no votas o anulas, es muy importante todo lo que sigue después. O sea, ya vimos, por ejemplo, las propuestas, igual y no voy a seguir exactamente todas las propuestas de cierto candidato, o bueno, de quien quedó electo, pero por lo menos igual y los temas que más me interesen y realmente yo involucrarme y yo darle un seguimiento y pues si todos los ciudadanos hacemos eso, pues uno va a checar como la propuesta A, pero otro grupito va a estar checando la propuesta B. O sea, al final, si todo este tema del voto nulo me suena justo a eso, como a perpetuar la idea de que la democracia es ir a votar, ¿no? Cuando realmente es un día de todos los demás días en los cuales debemos practicar esto. Entonces sí, yo sinceramente yo trato de ser un poco más pragmática y más como justo en elecciones más grandes como a nivel presidente o jefe de gobierno. Son demasiados temas y pretender que todo el mundo esté informado o que siquiera comprenda todos los temas es muy difícil. Pero por lo menos que pues sí chequen cuáles son los temas que más les interesan, quizás son las pensiones, quizás es el tema de la reducción de la jornada laboral o el tema de la educación, el tema de salud, y pues enfocarse en eso y ver cómo puede realmente seguir exigiendo, porque tenemos que aprender a trabajar con los partidos y con los candidatos que alguno nos va a representar. Entonces, si quedó Perenganito, yo no quería que quedara Perenganito, pues ni modo, tengo que trabajar con él y ver cómo podemos hacer que las cosas pasen. Y también va de la mano con el concepto del voto útil, Vero. Sí, claro. O sea, al final creo que el voto útil es pues una forma
muy pragmática de ver ciertas situaciones, ¿no? Al final, por ejemplo, a nivel presidencia, y bueno, y en la mayoría de las elecciones, como comentaba Dina, está muy polarizado el tema, Sí. entonces son muy pocas las elecciones donde realmente hay 3 candidatos medio ahí peleando, en la mayoría son únicamente 2. Entonces creo que también es importante en un arranque de pragmatismo, pues ver de esos 2 punteros o punteras quién es el que pues propone las cosas que te parecen más interesantes, tiene las mejores posturas, obviamente desenvolverlo en un contexto. Por ejemplo, a mí sí me parece un poco peligroso todo este tema de todo parejo para el mismo partido, porque al final la Claro. democracia está hecha para dividir el poder, no centralizarlo, y centralizar el poder históricamente en toda la historia de la humanidad ha probado ser muy mala idea. Entonces, ver ese contexto, ¿no? Como igual yo voy a votar por el tal partido, pero para todo lo demás voy a votar por otro partido. Y también empezar a forzar a los partidos a hacer consensos, que es algo que han dejado de hacer por completo. Incluso si vemos las votaciones en el Congreso de cualquier tema que sea medianamente relevante, es como toda una sección vota en contra o toda una sección vota a favor, ¿no? O sea, ya no hay como ese consenso que debería haber de, bueno, pues no quitamos la parte A, pero aprobamos la parte B, ¿no? O sea, entonces, sí, esta parte del voto útil creo que va muy de la mano de este pragmatismo de, ok, igual y no me encanta ninguno de los 2 candidatos, pero alguno va a quedar. Entonces, ¿cuál es el que creo de acuerdo a sus propuestas y de acuerdo al contexto actual de mi estado, de mi alcaldía, del país? El que creo que podría ser mejor y también trabajar, o sea, justo lo que comentábamos, o sea, esta persona, igual incluso en contextos más cercanos, como tu diputado, o aquí, por Sí. ejemplo, en Ciudad de México, tu alcalde, pues es una persona con la que vas a trabajar si quieres implementar cosas, ¿no? Entonces, creo que esos son el tipo de cosas que se deben considerar ya desde la trinchera personal y pues tomar esa decisión sólida y sea lo que sea, pues seguir trabajando con esa persona, más allá de si votaste por ella o no. Adina, tú incluso hacías la reflexión, ¿no? O particularmente ahorita en la contienda presidencial, ¿para quién va a ser ese voto útil? ¿Realmente a quién le va a beneficiar? ¿A la candidata de PRI-PAN-PRD o a la candidata de Morena-PT y Verde, ¿no? Que además también tiene ahí como que sus áreas de oportunidad para analizarlo. Pero también lo que dice Vero, es súper importante mantener la independencia de poderes, particularmente con el voto por los legisladores, diputados y senadores, los contrapesos, una democracia, un Estado, si es que queremos seguir viviendo en democracias y libertades. Voy a tomar algo que dijo Vero, que creo, hablando ella de este pragmatismo, creo que uno de los grandes problemas que llevan a la anulación del voto y al no entender el voto útil es que estamos buscando al candidato ideal. Estamos buscando un candidato que nos guste en género, que nos guste cómo se viste, que nos gusten sus propuestas sociales, que nos gusten sus propuestas políticas, que nos caiga bien, que sea simpático, que sea perfecto, que tenga un partido sin impresentables, que en este país es imposible. Entonces estamos buscando al candidato perfecto y cuando no encontramos al candidato perfecto, entonces decimos, pues anulo mi voto porque en todos los partidos hay gente terrible, o buscamos esta tercera opción que es como que una opción de hartazgo de todo lo demás. Yo creo, y esta es mi opinión personal, porque pueden haber muchísimas lecturas diferentes de la situación, que hoy por hoy la existencia de un tercer candidato de Movimiento Ciudadano lo que hace es dividir el voto de la oposición. ¿Que está bien o está mal? El punto aquí es, si tú quieres que gane Morena, si tú quieres que gane el partido en el poder, vota directamente por Claudia. No es perfecta, su partido X, Y, Z, vota por Claudia. Porque si votas por Álvarez Maínez, el voto es de facto un voto para Claudia Sheinbaum. Si quieres votar por la oposición, no votes por Álvarez Maínez, vota directamente por Xochitl, porque la posibilidad que tiene ella de ganar, aunque probablemente muchísima gente del Movimiento Ciudadano me rebata, es bastante pequeña. Ahora, están los candidatos de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, los candidatos de Movimiento Ciudadano en el Senado, los candidatos de Movimiento Ciudadano en puestos más chicos. Adelante. Lo que dice Vero sobre queremos seguir viviendo en democracia, entonces tenemos que vivir, ejercer este voto para poder equiparar los poderes. Esta onda del plan C, en donde dicen vota todo por Morena,
se me hace peligrosísima. Se me hace no entender lo que es la democracia y no tiene que ver con que me guste o no Morena, etcétera, etcétera. Viniendo de cualquier persona, partido o movimiento político que viniera, el pedirle a la gente el carro completo es no entender la base de la democracia. Y eso es peligrosísimo porque lo que está en juego en las elecciones de este país es la democracia y a lo que dijo Vero, fundamental. El que el Congreso se vuelva un lugar en donde se vuelvan a negociar las iniciativas o las propuestas de ley, que llevamos 6 años en que nada relevante se negocia. Pero, ¿quieres agregar algo? No, sí, estoy perfectamente de acuerdo, o sea, justo es eso, o sea, nada importante se negocia, ¿no? Y la verdad, todos podemos tener nuestras posturas o podemos estar más a favor de un partido que otro y shalala, pero al final como país lo que queremos es que haya cambios importantes o cambios positivos. Y si nosotros estamos viendo, o sea, proponen algo que podría ser bueno, pero como lo propuso el PAN, entonces Morena lo tumba, ¿no? Y luego Morena propone algo que podría ser positivo, pero como lo propuso Morena, el PAN lo tumba, ¿no? Y al final en este juego de poder pues se llevan a todos los ciudadanos entre las patas, pero creo que lo peor del caso es que muchos ciudadanos están de acuerdo con eso, o sea, creo que eso es lo más grave, eso es lo que comentaba ahorita Dina, realmente nos falta mucho entender que la democracia no es la imposición de una mayoría, ¿no? De la imposición del más fuerte, realmente la democracia está hecha, por eso incluso los más plurinominales, ¿no? Para que todas las partes y todas las personas puedan tener voto, incluso las minorías. Entonces sí es bastante relevante toda esta parte de pensar un poquillo más y no ver la democracia como cómo me puedo imponer a los demás, porque ya llegamos a un punto en el que toman una propuesta que podría ser buena de cualquiera de los partidos y lo celebramos. O sea, bueno, ese partido o sus fanáticos lo celebran, ¿no? Sea de cualquier partido. Y es como, de verdad, literalmente estamos perdiendo porque tumbaron esta propuesta, o sea, porque estamos celebrando exactamente. Sí. O sea, sí está cada vez más fanatizado como dicotómico, como partido de fútbol, y creemos que genuinamente el que un partido le tumben una propuesta que podría haber sido buena para nosotros es que estamos ganando y no perdiendo. Quiero retomar brevemente un comentario que hacían hace un momento sobre la importancia de negociar con los otros partidos, escuchar visiones que tal vez no coincidimos al 100%, pero reducir la polarización, reducir esos vacíos para escuchar al otro, respetarlo y buscar una representación de todas las visiones de los mexicanos que somos con ese objetivo de alcanzar la democracia y la representatividad. Vienen hay dos candidatas mujeres y se habla mucho del hecho histórico de que una mujer llega a la presidencia de la República. ¿Cómo leen ustedes este ejercicio de que una mujer gobierne? ¿Con qué objetivos, con qué retos se van a encontrar? Porque tienen a los partidos, tienen una visión machista también de un México, tienen que buscar esos consensos, tal vez más abiertas al diálogo, a pesar de sus propios partidos. Adina. Te voy a complicar un poquito la situación. Cuando tú hablas de estas negociaciones por la polarización que se te va a tener que dar en el legislativo o que van a tener que tener la eventual presidenta con su equipo, creo que es mucho más complicado que eso, porque el 3 de junio vamos a tener que reconstruir o volver a construir este país entre todos. Entre los que ahorita nos estamos mentando la madre, entre los que... O sea, el grave problema de este sexenio es que ni siquiera desde la ciudadanía hemos podido dejarnos de insultar los unos a los otros y eso es lo que se está llevando el país al carajo. Entonces, a partir del 3 de junio, gane quien gane, vamos a tener que empezar a reconstruir este país entre todos, ¿ok? Entonces, es mucho más complejo el tema de la negociación, de que la presidenta diga yo voy a gobernar para todos, sea quien sea, así me hayas dicho lo que me hayas dicho, yo voy a gobernar para todos. Creo que ese tiene que ser el primer mensaje en el momento que la persona que eventualmente sea electa, es yo voy a ser una presidenta para todos. Entonces ese es el primer mensaje. Ahora, el tema de una mujer presidenta, creo que podríamos tener toda una cápsula entera al respecto. La tendremos aquí. Irónicamente, tengo todavía quiero darles el beneficio de la duda de cuál es la agenda feminista de ambas dos, porque no necesariamente porque sean mujeres
quieren decir que enarbolan una agenda feminista que va a ayudar a las mujeres. Ahora, si están en donde están, asumo que tienen la capacidad para negociar, por lo menos con la gente que negocian, con los hombres que negocian, para poder llegar a acuerdos. Asumo que las dos, digo, y ahí sí, entendiendo por las dos, están versadas en este tema, digo, no las sacamos del kinder para ponerlas en la carrera presidencial, o sea, son mujeres, ambas son mujeres profesionales, ambas son mujeres preparadas, digo, ahí no tengo la menor duda para cualquier candidata, como que puedan tener la capacidad administrativa, por decirlo así, de negociar con sus equipos de trabajo. Va a ser un gran trabajo para aquellos que queden como líderes de los partidos en el Senado y en la Cámara de Diputados, negociar con la oposición. Pero sí, es bastante interesante. A mí algo que me puede llegar a preocupar es justo este tema de la primera mujer, ¿no? De inicio, pues lo que comentaba Dina, la expectativa más hacia pues el feminismo, todo el tema de la violencia de género, que pues lamentablemente al menos, que pues, una desventaja que tiene Claudia es que tenemos más de qué criticarle porque pues viene saliendo de gobernar la ciudad, ¿no? Entonces, al menos si nos basamos en la ciudad, pues no hay como, no se ve como mucho que vaya a pasar, ¿no? Y Xóchitl pues todavía puede decir muchas cosas, pero de cierta forma sigue siendo un misterio. Yo también creo que por la parte política no debe ser algo tan complejo. Al final entendemos que no están solas, van a tener un equipo, van a tener obviamente representantes de sus partidos en diferentes lugares. A mí yo lo que siento que podría pesar mucho y que es donde a mí me entra como mujer más ansiedad es el tema de la representatividad ante el público. Vivimos en un país muy machista, o sea, seguramente más de una persona está diciendo que van a votar igual por Maines porque pues, es el único hombre y las mujeres no tienen nada que hacer gobernando un país. Y de cierta forma va a pesar eso, ¿no? O sea, nadie te va a reclamar si eres un mal presidente hombre, que fue porque eres hombre, ¿no? Pero, o sea, si ya sea Xóchitl o ya sea Claudia, de repente no están dando el ancho, sí va a salir ese tema y creo que puede ser algo que pueda pesar un poco cuando haya nuevas oportunidades de que una mujer llegue a un puesto relevante, ¿no? O sea, quiero creer que no es como algo tan pesado porque no es algo que se haya reflejado, por ejemplo, en Ciudad de México, incluso entre detractores de Claudia Sheinbaum, o sea, no siento que sea una constante el tema de que es mujer, pero al final la Ciudad de México es una de las ciudades más progresistas que tiene este país, entonces, si no es que la más progresista, entonces ya a nivel país es diferente, ¿no? Bien. Y entonces sí me gustaría ver cómo se va a manejar eso y ver de cierta forma qué tanto se ocupa la parte de que sean mujer para enfocarle los resultados y cómo esto puede dañar las futuras candidaturas de mujeres, ¿no? Vero Teijeiro, Adina Chelminsky, gracias, par de cracks, nos dejan muchas ideas sobre la mesa, vamos a tratar de buscar otro espacio para ponerles un altavoz a sus puntos de vista, les apreciamos mucho estos minutos para Mega Noticias. Gracias a ti. Muchas gracias, Beli. Hasta luego. Es momento.